Entonces, querido vecino, ya tienes tus primeras fuentes. Sin embargo, ¿sabes cómo comprobar si son confiables y pertinentes? Para corroborar si esa fuente que has encontrado en el mar de información de Internet es útil para redactar tu texto, en este video aprenderás 4 criterios básicos para medir su confiabilidad: el autor, el año de publicación, el título y la institución que publica la información. Enlace, que son los mismos criterios que usamos para redactar nuestras referencias bibliográficas. Vamos a aprenderlos. El primer criterio es el autor. Para poder reconocer si el autor es confiable, debemos tener en cuenta lo siguiente. Consejo 1. Si el autor es una persona, debe ser especialista en el tema. Si vamos a explicar el subtema por qué el fútbol puede ser considerado un deporte machista, conviene que el autor sea un especialista en sociología, psicología del deporte, estudios de género o culturales. Por ejemplo, podemos encontrar un artículo de los doctores en sociología Antonio Martín Cabello y Almudena García Manso, Construyendo la masculinidad, fútbol, violencia e identidad, publicado en la revista de investigaciones políticas y sociológicas. Se trata pues de un texto escrito por especialistas en el tema, quienes han publicado artículos similares. Consejo 2. Si el autor es una institución, como universidades o instituciones estatales o internacionales, debe ser reconocida por su prestigio y respaldada por la comunidad de especialistas. Volvamos a la pregunta de nuestro subtema: ¿por qué el fútbol puede ser considerado un deporte machista? Esta aborda un problema de discriminación o de derechos humanos. Teniendo en cuenta ello, podemos encontrar, por ejemplo, el texto Masculinidades en la cultura del fútbol, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta institución tiene respaldo internacional y es reconocida como confiable por la comunidad de especialistas en el tema. Ahora, indaga quién es el autor de tu fuente, así podrás evaluar su nivel de confiabilidad. A continuación, veamos el siguiente criterio. El segundo criterio es el año de publicación. Una pregunta común es: ¿qué tan antigua podría ser una fuente para poder usarla? ¿2, 5, 10 años? Como dijo el cantautor Pau Donés. Y sí, depende, porque según el tema abordado, la fecha de publicación será muy importante. Entonces, para seleccionar adecuadamente tus fuentes, aplica los siguientes consejos. Consejo 1. Evalúa cuán vigente es la fuente en relación al tema que explicarás. Por ejemplo, si tu pregunta es ¿por qué las barras bravas son un problema de seguridad ciudadana?, una búsqueda rápida en Google Académico arroja fuentes de 2013, 1999 y 2002. No obstante, si filtramos por fecha, encontraremos que sí hay estudios de 2016 y 2020. Estos podrían proporcionar datos más recientes y confiables de este fenómeno social. Recuerda, asegúrate de que las fuentes que elijas incluyan información actualizada sobre tu tema. Consejo 2. Considera que hay fuentes que mantienen su vigencia o hay algunos temas que pueden ser muy dinámicos. Hay estudios rigurosos y prestigiosos que no pierden vigencia. Por ejemplo, los del sociólogo Aldo Panfichi, realizados en 1999, son aún referentes para entender las barras bravas. Por ello, revisa tanto el año como el autor. Sin embargo, hay temas que están en pleno desarrollo, por lo tanto, presentarán información muy dinámica, incluso contradictoria. Por ejemplo, respecto de la pandemia por COVID-19, las investigaciones todavía no son concluyentes, porque la comunidad académica está registrando y analizando la data. En temas similares, trata de acceder a la información más reciente. Aplica estos consejos y revisa la vigencia de la fuente que has elegido. Sigamos ahora con el tercer criterio. Título. Revisar el título de la publicación puede servirte para determinar si tu fuente es confiable, pero también para analizar su relevancia. Esto es muy importante porque una fuente puede ser muy confiable, pero no siempre es relevante para tu subtema. Escucha con atención estos consejos. Consejo 1. Revisa si en el título de la fuente que encontraste aparecen las palabras clave que propusiste. Por ejemplo, imagina que estás trabajando la siguiente respuesta en una oración. El fútbol puede ser considerado un deporte machista porque es concebido como un espacio para construir una identidad masculina hegemónica. Tus palabras claves son fútbol, machismo, identidad, género, masculinidad. Ahora, mira y evalúa los siguientes resultados. 1. ¿El fútbol es cosa de hombres? 2. Mujeres y fútbol, territorio conquistado o a conquistar. 3. Masculinidades en la cultura del fútbol. De las 3 fuentes, probablemente la que te conviene leer primero es la titulada Masculinidades en la cultura del fútbol, porque se relaciona con algunas
algunas de las palabras clave que has propuesto. Consejo 2. Si la fuente que has encontrado es una tesis o un libro, revisa el índice, y si es un artículo de investigación, haz una lectura rápida del resumen, la discusión o las conclusiones. En las tesis, revisa sobre todo las partes llamadas marco teórico o conclusiones para que observes si hay información pertinente para desarrollar tu subtema. En los libros, revisa qué conceptos aparecen en el índice y si alguno se relaciona con la respuesta que propusiste. En los artículos, lee rápidamente el resumen, donde se sintetiza la investigación y se resaltan los conceptos o aspectos más importantes que han sido analizados. Consejo 3. Revisa las referencias bibliográficas de la fuente, tesis, libro o artículo de investigación para observar si alguna te puede servir para explicar tu subtema. Al ver los títulos de las referencias bibliográficas, podrías encontrar una fuente incluso más pertinente para tu subtema. Siempre revisa las referencias. Recuerda que son la base de toda investigación. Con estos consejos, mirarás el título con otros ojos, porque te ayudará a perfilar tu búsqueda. Solo falta un criterio. Conócelo a continuación. Institución. Finalmente, como cuarto criterio, debes revisar el enlace o la URL que va al final de la referencia a la fuente citada. ¿Sabías que existen sitios adecuados para obtener información que puedes usar en tus estudios? A continuación, algunos consejos que pueden servir. Consejo 1. Verifica que la dirección URL contenga el dominio .edu o .ac. La presencia de estas extensiones de dominio nos aseguran que los artículos sean respaldados por la comunidad académica, repositorios bibliográficos o revistas publicadas por las instituciones de educación superior. Identificando estas extensiones de dominio, nos aseguramos de que las publicaciones son confiables. Consejo 2. Verifica que la dirección URL contenga el dominio .gov o .org. La presencia de estas extensiones de dominio nos aseguran que los artículos sean respaldados por los organismos públicos oficiales del propio país o extranjeros, y recurre también a las asociaciones profesionales, científicas y empresariales. Observa. Indicadores de precios de la economía, julio 2020. Este boletín mensual ha sido publicado por el Instituto Nacional de Estadística, organismo público peruano, en el cual puedes encontrar información confiable sobre variados temas de investigación. También dispones de sitios como el Instituto de Estudios Peruano, con muy buenas publicaciones como Para ser iguales, para ser distintos, Educación, Escritura y Poder en el Perú. Indaga en su sitio web. Ya conocemos entonces la importancia del enlace o URL que va al final de la referencia. Con este dato reconocerás algunas fuentes confiables. Listo, querido upecino. Estos 4 criterios te ayudarán a reconocer si la fuente encontrada es confiable y relevante para tu subtema. Incluso te permitirán elaborar la referencia bibliográfica. Con ello, actuarás con honestidad al reconocer el trabajo intelectual de esos investigadores. Ahora ya estás listo para evaluar tus fuentes y empezar a leer con profundidad.